Buenas tardes y bienvenidos al espacio virtual de Hermandades del Trabajo Centro de Madrid y a su área de Cultura y Deportes. Comenzamos hoy con el ciclo de conferencias inéditas de Rosario Paniagua. Para quien no la conociera, Rosario, licenciada en Literatura Hispánica, trabajadora social, gerontóloga, fue una de nuestras conferenciantes del Aula Cultural fallecida en 2021. Aunque ya enferma, nos quiso dejar su último trabajo realizado en la época de la pandemia y consistente en la grabación de 5 conferencias que son las que ahora vamos a reproducir. A continuación nos dejamos una semblanza sobre su persona. Rosario Paniagua Fernández, una mujer cuya bondad y entrega generosa siempre fueron luz para todos aquellos que estábamos cerca, porque su ley de vida fue siempre hacer felices a los demás. No importaba su cansancio o su impotencia cuando la enfermedad la visitaba, que fue, por desgracia, con mucha frecuencia. Ella siempre encontraba la forma de llegar a todos los que necesitaban encontrar consuelo, ya fuera en su sonrisa, su mirada, sus palabras o en su infinita comprensión. Pero nunca presumió de ello, por el contrario, no daba importancia jamás a su constante labor volcada sobre todo en los más débiles, en los mayores, a través de la publicación de sus libros que tanto han ayudado a los silenciosos cuidadores, o bien a través de las ondas de Radio María. Siempre preocupada de que la cultura y la belleza de la literatura llegaran a todas partes y a todos aquellos que querían aprender, leer, disfrutar. Para ello trabajó sin descanso en el Aula Cultural de Hermandades del Trabajo de Madrid y en la revista Más, escribiendo numerosos artículos. También con el Grupo Platero que ella fundó para difundir sobre todo la obra de su Juan Ramón del Alma, dando conferencias en múltiples organismos y escribiendo cientos de artículos. Así era Rosario y así la recordamos, una mujer buena, sencilla. Siempre, siempre en su corazón y en su vida cabía todo el mundo. El Aula Cultural se lleva a cabo en Hermandades del Trabajo de Madrid desde hace más de 20 años, con una gran aceptación y valoración tanto por sus contenidos como por los profesores que imparten las distintas clases. Muchas gracias por todo ello. Consiste en una serie de charlas, conferencias de literatura y de otros temas que se desarrollan durante el curso y tienen lugar los miércoles de 7:15 a 8:15. De ellas se encargan expertos acreditados con muchos años de experiencia docente y en la materia como profesores de hermandades. Este año, debido a las circunstancias sanitarias de todos conocidas, las clases se van a impartir de forma virtual por solo 2 profesoras. Me presento, aunque llevo muchos años con vosotros, soy Rosario Paniagua, licenciada en Literatura Hispánica, trabajadora social y gerontóloga, profesora de literatura y de gerontología y fundadora del Grupo Literario Platero. Colaboro con Hermandades del Trabajo desde hace casi 25 años, en el Aula Cultural y también en temas de formación profesional, impartiendo cursos de gerontología, mi otra especialidad. Ambas me aportan una gran satisfacción desarrollarlas en esta casa. Este curso, en mi caso, girará alrededor de las siguientes figuras literarias: Benito Pérez Galdós, Miguel Delibes, Beatriz Galindo, Ernestina de Champurcín y Edith Stein. Espero que sea todo de vuestro agrado, como para mí ha sido un agrado grande preparar
y dirigirme a vosotros un año más. Muchísimas gracias. No podíamos por menos, en este año en donde celebramos el centenario de su muerte, hacer un homenaje a Benito Pérez Galdós. Lo he subtitulado Padre del Realismo Español. Benito Pérez Galdós es el creador de lo que entendemos por realismo moderno de la novela española. Es, sin duda, el más representativo en este género en nuestro país. A pesar de ser más joven que otros novelistas de su generación, su primera novela, La Fontana de Oro, es de tema histórico, pero de una tónica enteramente realista y antecede a varios años a las novelas del montañés Pereda, de Alarcón, de Valera, y fue el primero en asimilar las grandes lecciones de Honorato de Balzac, de Dickens, y supo dar sentido a nuestro realismo, huyendo de imitaciones externas y huyendo de un casticismo arcaizante y que se consume en su propia región. Asimiló con maestría todo lo que tenía que ver con el costumbrismo. Larra y Mesonero Romano se integran en la descripción del costumbrismo y en la estructura novelística. La superioridad de Galdós respecto de otros novelistas se afirma cada día con certidumbre y hoy la crítica lo considera como el más grande novelista español solo después de Cervantes. Ahí queda el dato. Galdós supo atravesar la palabra, supo contar la realidad como pocos, supo contar una época, dando vida a infinitos seres, estuvo muy atento al paisaje de Madrid y al paisanaje de la época. Supo expresar sentimientos, problemas concretos de los hombres y de las mujeres. Por esta capacidad creadora, es el único novelista que resiste la comparación con grandes europeos como Balzac, Dickens y también Tolstoy y Dostoyevski. Fue un hombre dedicado durante más de 50 años a escribir y observar la realidad y llevar el fruto de su observación a las páginas de sus novelas. Hay un detalle que se da en muchos escritores, que Galdós era también pintor y también dibujante. Para ser pintor yo entiendo que hay que tener una fijación para captar el detalle. Y eso Galdós lo supo verter en la pintura, pero en la novela, porque en la novela es un retrato de la época. Podíamos hacer una gira literaria por Madrid, siguiendo a Galdós, hecho un inventario de las calles que están en este barrio y en este Olavide y muy cerca, porque observaba como pintor y escribía como novelista, que es la técnica de la narración. A veces se le ha comparado con Pereda, aunque son dos personalidades muy diferentes. Pereda se ciñó en la montaña, vivió como un hidalgo como los que describen sus novelas. Galdós era, como diría Machado, el hombre del torpe aliño indumentario, descuidado en el vestir, humilde, cabizbajo, callado, dificultando esto el trato social y tan modesto como los personajes que describe en sus innumerables novelas de ambiente madrileño, insisto. Aunque él nace en Canarias, muere en Madrid, como hemos dicho, en 1920. Fue hijo, la historia, ahora lo que voy a decir de sus progenitores, la historia la tenía en su sangre. ¿Por qué? Porque su padre
y su madre estuvieron vinculados a la historia de España. Doña Dolores Galdós era una dama fuerte, hija de un antiguo secretario de la Inquisición. El padre le inculcó el gusto por la narración histórica, contando asiduamente las historias de la Guerra de la Independencia porque él mismo había participado. La lectura que tuvo lugar en su infancia y juventud, los elementos históricos contados en primera persona por su padre y por su madre van fraguando al autor de los episodios nacionales. Su imaginación era desbordante. Desbordante y también su pluma. Él ingresó en el Colegio de San Agustín, que aplicaba una pedagogía muy activa y participativa. Muy avanzada para la época, y aquel niño inquieto, tímido, taciturno y observador capta por dónde tienen que ir los tiros. Recientemente he hecho un trabajo sobre una pedagoga importante y he recordado mucho a Galdós en su escuela. No podemos, por razones de tiempo, detenernos en las obras, pero sí mencionarlas y ver cómo fue el devenir de este gran novelista de nuestra historia. Empezó a colaborar muy joven en la prensa, con poesías satíricas, ensayos, cuentos, como hemos dicho también, ilustrado por sus propios dibujos y pinturas. Pero el ambiente de la provincia le resulta a su padre que ha de lanzarse hacia el Madrid desconocido. Como decía mi paisano Juan Ramón Jiménez, el rompeola de todas las Españas. Estar en Madrid es estar en toda España. Yo diría también, más adelante, en el mundo, por la confluencia de culturas y de personas que dan un interés muy grande a esta ciudad. En Madrid va muchísimo por el Ateneo. En Madrid se hace amigo del fundador de la Institución Libre de Enseñanza, don Francisco Giner de los Ríos. Giner de los Ríos vio en Galdós, como lo vio en Juan Ramón, como lo vio en Buñuel, como lo vio, bueno, esto sería en la Universidad de la Sabiduría, en aquel entonces, que en algún curso de hermandades lo hemos trabajado, le introduce en el krausismo, una filosofía alemana que rompe moldes entonces entre el positivismo y a Galdós le entusiasma esa forma de ver la vida, de vivir la vida y de escribir la vida, que fue a lo que se dedicó. Viene a Madrid, en el Ateneo conoce nada más y nada menos que a Leopoldo Alas Clarín, el gran novelista y autor de La Regenta, que se circunscribe a un ambiente muy asturiano. Galdós cogió España entera porque venía de las islas y no se detuvo en ninguna provincia en particular. Es una de las ventajas que tiene en este caso Galdós. Traba una amistad grande con Leopoldo Alas y se hacen tienen muchas tertulias donde ponen sobre el tapete qué es la novela de aquel momento. Galdós empieza a escribir en El Debate, en La Nación, en la revista del Movimiento Intelectual Europeo, y fue un hombre que escribió más que habló. Era parco en palabras, su aspecto manifestaba una modestia hasta el punto de vista a veces inverosímil. Sufría de hablar en público, con lo cual su salida fue la escritura. Entre sus dotes estaba poseer una memoria visual portentosa y una retentiva increíble. Llegaba a recordar capítulos enteros de nuestra magna obra El Quijote de la Mancha. Se le compara un poco a Cervantes, por lo que al final diré.
Podía dibujar paisajes que había visto solo una vez hace 20 o 25 años. Todas estas cualidades adornaban a don Benito, y una de las facultades más importantes para la novela, en mi entender, es el poder de observación, de transmisión fidedigna de lo que ha observado. En el año 1867 va por primera vez a París como corresponsal para dar cuenta de la Exposición Universal. Claro, allí leyó muchísimo, como hemos dicho, y se entusiasmó con Balzac y Dickens. En este mismo año se produce la llamada Revolución de 1868, en que cae la reina Isabel II, y él pudo ver entrar en Madrid al general Serrano y al general Prim. Todo ello, con lo que había bebido de sus padres de la historia, le hacen casi un cronista de la misma, del pasado y del presente. El hecho de haber nacido en Canarias le da a Galdós una comprensión de la España total, no parcelada, no vinculado a ningún paisaje determinado, y como consecuencia de ello, su desapasionada posición ante las cosas, las regiones y las personas concretas. Era, como hoy se diría, un enfoque holístico de España entera. Aunque aquí tengo que decir también que de España se queda en Madrid. ¿Por qué? Se queda en Madrid no solo viviendo en Madrid, sino describiendo, contando, expresando, paseando, conversando con los madrileños. Porque en Madrid él entendía que estaban todos. Vivió una existencia muy normal, sin relieves, unos años de estudio, otros años de periodista y todos los años dedicado a la literatura. Fue diputado en algunas ocasiones y viajaba mucho para tomar perspectiva de dónde vivía y lo que vivía. En esto es un calco con Mariano José de Larra, el romántico. Decía Larra, y Galdós también lo expresaba y lo vivía, para conocer España hay que salir de ella, mirarla de lejos para luego adentrarnos en las entrañas al volver. El que no sale no tiene referencias. En eso, Galdós y Larra son dos maestros. En la vejez se queda ciego, como otros literatos, y la ceguera está presente en sus obras. Recordemos Marianela, recordemos Almudena, el ciego de la mendigo, atendido por Menina. El abuelo también padecía alguna dificultad. Pasó apuros económicos porque era un hombre tímido que podía haber vivido, pero no le interesaba. Yo no comparo mucho a esto del torpe aliño indumentario con mi trabajo. A mi trabajo acudo con mi dinero pago de Machado. O sea, los literatos normalmente, algunos que no voy a citar no lo han sido, ha sido gente honesta, modesta, sencilla y con una ética y un sentido de la justicia impresionante. Por eso la literatura es una plataforma de valores incalculable. Incalculable. Él podía haber brillado más, pero tuvo muchos detractores. Aquí me cuadra perfectamente el ladra, luego cabalgamos. Podía haber obtenido, que obtuvo premios, reconocimientos, pero en Madrid, como en todos, pero aquí estaban todos, había mucha envidia, iba Galdós en las tertulias de la Fontana de Oro, destacaba por sus aportaciones novelísticas y culturales, y eso a algunos molestaba. Me detengo en estas cosas porque va configurando lo que el escritor que tenemos delante, un hombre plagado de sabiduría y plagado de humildad. Escribió más de 77 novelas y obras de teatro. Ese
es el caudal literario de don Benito. Y es un caudal literario de España. Y es un caudal literario de la sociedad española. Es uno de los grandes escritores de la lengua española, sin lugar a dudas. El mundo galdosiano abarca la vida española, pero sobre todo la vida de Madrid, en donde aparecen toda clase de caracteres humanos, toda la historia, la religión, la economía, la no religión, etc. Salvador de Madariaga dijo de Galdós que la naturaleza humana, visto por un observador sin prejuicios del siglo XIX, es Benito. El propio Galdós destaca en uno de sus discursos cuando entró en la Academia Española. Este discurso era la sociedad contemporánea como materia novelable, donde hay que explicar la amplitud con el que concibe la labor del novelista. Nos deja testimonio de lo que quiso hacer y de lo que hizo. Dice él, ¿qué es la novela? Imagen de la vida. El arte de componerla estriba en reproducir, no inventar, los caracteres humanos, las pasiones, las debilidades, lo grande, lo pequeño, el alma, el cuerpo, el espíritu. Todo eso constituye lo que nos rodea. Y el soporte, el lenguaje. ¡Qué bonita definición! También estuvo muy atento a las viviendas, a las vestiduras y a las costumbres. Desde el aula cultural yo propondría una salida cultural galdosiana para recorrerla por nuestras calles. Lo que esas calles son San Bernardo, la Plazuela del Limón, está la iglesia de Montserrat, está la calle Tocha, y no sigo, porque me he deleitado en hacer un callejero galdosiano, y Olavide, Fortunata y Jacinta, tiene escenas en la plaza de Olavide, con lo cual nuestro amor y consideración a este autor yo creo que nos viene un poco de vecindario también, aunque él vivió en la calle Serrano. Él compara su novela con la historia. Aquí hay un tema muy interesante y muy unamuniano. Galdós describe la historia en los episodios nacionales, narra que si Trafalgar, que sí. Pero él se para más en lo que se llama la intrahistoria. La intrahistoria es la historia nuestra, la vuestra, la mía, la de la gente de hermandades, la gente de la calle, la señora que va por el pan, el otro. Sobre esa intrahistoria, que es lo cotidiano, se teje la otra historia, que son batallas, se tejen o se sustentan batallas, constituciones, leyes, pero a él le encanta, y si leemos a Galdós, estamos disfrutando con la cantidad de seres normales, no importantes ni gobernantes, en los que él para su mirada. Esto es muy de Unamuno, lo es también muy, perdonadme, de Juan Ramón, cuando dice, me gusta la aristocracia de lo sencillo. Esto, la literatura va por ahí, más que por las grandiosidades. Hemos dicho que Madrid fue su elemento, pero España entera también lo fue. Pasó su vida intentando responder a una pregunta. ¿Cómo es España? ¿Qué es España? Qué bien nos vendría en este momento de la historia, cíclicamente nos hace saber, sí, sabemos, pero algunos no lo saben, qué es esto. A contestar esta pregunta dedicó su vida y solo por eso habría que darle las gracias, solo por eso. Al comienzo de su producción está marcado por revoluciones, desencuentros, tal. Entonces, en la primera época refleja el levantamiento contra Fernando VII, el realismo y en episodios nacionales. Episodios nacionales están escritos en pocos años, de 1873 a 1879. Parece increíble que le diera tiempo a hacer una historia de España novelada o una novela histórica
porque él no era historiador, él era novelista. Entonces, la mirada de un historiador es una y la mirada de un novelista es otra, pero se formó mucho en la historia y sus padres, lo hemos dicho al comienzo, también se molestaron por decirle, mira, esto ha pasado, hemos estado presentes y ahora tú vete a Madrid a estudiar y a hacer cosas importantes. Abarca la Guerra de la Independencia, el reinado fernandino, son 13 episodios nacionales y muchos volúmenes que no creo que mucha gente hemos podido concluir la lectura porque es una masa literaria fuerte, ¿no? Pero en él hace convivir lo ficticio con lo histórico, lo novelesco con lo real. Pero los conflictos en esa España en la que él se preguntaba ¿qué es esto y cómo hacemos para trabajar por España? No han cesado, no han cesado. Tendrán que venir nuevos Galdós y viene gente que nos ponga en armonía, que fue, al final diré como su testamento, en esta piel de toro, ponernos en armonía y ponernos en concordia, porque ese fue su propósito. Doña Perfecta, Gloria, la familia de León Roch, Marianela, no podría enumerar ni siquiera todas las obras, ni siquiera dar algunas pinceladas sobre todas, pero me vais a permitir que dé sobre una. Misericordia. Galdós acudía a las personas y a él acudían personas de todos los rincones del país y de la ciudad. Esto se ve en Fortunata y Jacinta, el egoísmo muchas veces de madres que quieren casar a sus hijas con quien ellos quieren. Esto recuerda un poco al neoclasicismo de Moratín, del sí de las niñas. Trabaja mucho la precariedad de la gente, lo que él llama, o lo que se ha llamado después, pobres vergonzantes. En Madrid tiene unas frases preciosas que os recomiendo, Misericordia, que es una de mis novelas preferidas de Galdós, dice, hay mucha miseria vista y no vista, oculta y no oculta, hasta el punto que Benina, la protagonista de Misericordia, mendiga para alimentar a sus señores que no le pueden pagar el sueldo. O sea, ella mendiga, dice que el dinero se lo da a un sacerdote que se llama don Romualdo, pero con ese dinero de la mendicidad lo lleva a casa de unos señores bastante desagradecidos, por cierto, donde ella está poniendo la mano todo el día en la puerta de la iglesia de San Sebastián, en la calle Atocha. Siempre que paso por ahí, tengo un recuerdo a Galdós y a Benina. Benina era... los nombres que pone son muy interesantes, es las obras de Misericordia. Y entonces él se encariña mucho con esa novela, como Nazarín, era un predicador que iba por los pueblos recordando al Nazareno. Bueno, no puedo detenerme en los nombres ni siquiera porque son muchos. Pero estudia la precariedad. Por ejemplo, en el Miau eran unas señoras que habían venido a menos y se ponían unos bisoñés que parecía un gato en la cabeza para ir al concierto. A lo mejor no habían comido ese día, pero ellas iban al concierto, no sabemos cómo, para figurar. Eso, y él no fue, pero esos pobres ocultos fue uno de los temas principales de Galdós en Madrid. Dice, pinto a gente con más necesidad que posible, que viven más el de la trampa que del milagro, y no hay sector de la vida española que se me escape a mi mirada. Y dentro de cada sector hay gente tan variada que todas merecen que mi pluma se pare en ellas. Cientos de personajes pueblan las obras, como retrato fidelísimo de la vida española. Se le ha llegado a comparar con la comedia humana de Honorato de Balzac. Pero podemos decir que Galdós supera a Balzac en la hondura humana y espiritual de los personajes. No se trata de describir por fuera
a las personas, a los personajes, sino que él cala en el interior. Si tiene que criticar a uno que está explotando a una persona desheredada, lo critica. Si tiene que ensalzar, o sea, no se le escapa nada. Pero él busca una lección ética, de respeto entre las personas y de concordia con las ideologías. Parece que ha sido hoy, ¿no? La escritura de todo esto. Esto es un detalle interesante. Hay novelas de Galdós en donde aparece un poco el naturalismo. El naturalismo es una exageración del realismo. La gran naturalista de nuestra literatura, que en este aula cultural la hemos trabajado, ha sido doña Emilia Pardo Bazán, con los Pazos de Briuva. Yo veo un cierto naturalismo en Delibes con los santos inocentes, donde se exagera el realismo hasta la crueldad. Entonces, Galdós tiene un poco de naturalismo, se relacionó mucho con muchos naturalistas, en donde se reflejan las bajas tendencias, muchas veces resultado de la miseria y de los desarreglos psicológicos. Obras, obras, obras. Escritura, escritura, escritura. Y con muy buen acierto siempre. El teatro de Galdós no es tan conocido como la novela, pero supo plantear conflictos humanos que inspiraron narraciones. Pero en el teatro Galdós no se puede ser bueno en todo. No profundiza tanto como en la novela. Una gran obra de Galdós es El abuelo, una obra con un gran sentido humano y trágico. Todos creo que hemos leído y todos creo que hemos visto la gran película de Garci sobre la obra galdosiana. Cuando dice así, el abuelo de Garci, no, el abuelo es de Galdós, perdona, que luego la llevó a como Machado, sí, así, lo que escribió Serrat, no, Serrat puso música a Machado y en eso creo que tenemos que ser muy conscientes, ¿no? En la obra del abuelo se plantea el amor y el honor y puede luego el amor, porque él se encariña con la nietecita, con Dorotea, que no era la hija de su hijo, sino de un amante que tuvo su nuera. No me gusta la literatura de folletín, pero esto no es un folletín. Esto es el pensamiento de un gran novelista, don Benito Pérez Galdós, con una historia muy interesante, donde no siempre es la sangre lo que impera, sino que es el afecto. Y cuántas veces hay más afecto en personas de la no familia sanguínea que en la propia familia. Obras, más obras, más obras, por lo menos las vemos para que nos apetezca ir a una librería, comprarnos algo y pasar una buena semana leyendo a Galdós. La herencia literaria. La amplitud y variedad de la obra galdosiana se manifiesta en muchos aspectos. Se puede considerar novela de tesis, novela histórica, novela psicológica, narrativa pura, simbólico. Va del positivismo al espiritualismo. La verdad y la gracia en sus personajes está servida. La exactitud de la pintura de los mismos como en su propia historia de pintor, que no se dedicó a ello, pero también tuvo escarceos, ¿no? La fluidez del lenguaje es impresionante y la protesta contra todo abuso social y político y tomar partido por los desheredados. Siempre. Galdós, hemos dicho, fue uno de los grandes de nuestra novela por la función que ejerce sobre plantearnos como un cronista de la época las clases sociales, el dinero, el pueblo, la aristocracia. Hemos repasado a sus grandes estudiosos, Casalduero, Cuyón y Claverías. Y ellos han caracterizado a Galdós como
el más grande novelista del siglo XIX. Es el más grande novelista del siglo XIX y su lema, la integración. La integración de todos los aspectos de una sociedad plural. Llevó el realismo como una de las formas más importantes de ver la vida y de ver Occidente. Con él, la novela llegó a su máximo momento de perfección. Para los estudiosos de la historia y de la cultura española, la novela de Galdós es un aspecto que debe destacarse en esta búsqueda de la unidad de la conciencia. La unidad de todos, algo que nunca agradeceremos bastante al protagonista de esta clase. Intentó la conciliación de todos. Trató de poner la diversidad en comunión, al servicio de un ideal y de un proyecto común. Vio la extraordinaria vitalidad de este pueblo, del pueblo español, y animó a construir un futuro sin añoranzas, siempre mirando adelante. Un pueblo no puede prescindir de su pasado. Un pueblo tiene que vivir su presente, pero tiene que tener una mirada al futuro. Los tres tiempos del verbo, Galdós lo supo armonizar y dejando asentado una filosofía y una verdad que valen para todos los tiempos. Él decía, el presente está hecho del pasado, pero el futuro está hecho del presente. Son tres eslabones de una cadena que no podemos olvidar. Porque el pueblo que se para está llamado al fracaso. Y el pueblo que corre y corre y corre y no atiende sus tradiciones está mal enfocado. En el equilibrio está la gran idea maestra de nuestro autor de esta tarde. Esta idea traspasó España y se hizo filosofía universal, pues en el fondo, como hemos dicho, vale para todos los pueblos y vale para todos los seres humanos, en cualquier latitud del mundo. Él lo vio, lo contó y quiso que fuera su testimonio. La esencia de su arte, enumero, para terminar, fue la comprensión, la tolerancia, el amor, la conciliación de las partes. Buscó la armonía social, la justicia, la distribución equitativa de las riquezas, la libertad, para que cada uno pueda ser. No ser un poquito, ser, como sea, frente a otro que es de otra manera. Ahí está la libertad. Me parece un tratado de salud mental y de psicología social y de relaciones sociales. Él soñó con que las personas se respetaran. Dice una confesión que le hizo al periodista Luis Bello. Yo imagino en el tiempo en que cambiará de parecer todos los que hoy me ven como viejo, maniático y obstinado, y tomen en serio esta lucha de que por todas partes asome la supervivencia, el respeto y el no absolutismo, ni de ideas ni de costumbres. Esta fue su confesión. Esta fue la confesión también del protagonista de su novela El Audaz. Dice el protagonista, los hombres no han de ser iguales destruyéndose. No, no. Han de ser iguales en lo que nace del amor. Queremos ser fieles a este credo galdosiano que no le llevó nunca a idealizar o a falsear la vida. Él supo reflejar la vida tal como era, pero queriendo que fuera mejor. Entre el ser y el deber ser se movió nuestro novelista. Quiso conciliar, como había anunciado antes, como en El Quijote, Galdós trató de armonizar y apostar por el humor, la simpatía, la verdad, la capacidad de cambiar el dolor en sonrisa, la debilidad en afirmación, lo que hoy se llamaría la resiliencia. Apostó por el destino inmortal de un hombre y de la obra.
que lo asemeja mucho a su gran y admirado maestro Miguel de Cervantes. Y no es raro que se complazcan en encontrar los dos la belleza frente a la fealdad, el honor frente al deshonor, la caridad de Benina frente a los pobres. Ella es más pobre que nadie, pero ella hace de madre de todos aquellos. Y, cómo no, terminar mirando lo que dice don Benito, el lado bueno de la vida, que también lo tiene. Y lo consiguió gracias a ser un gran observador, un gran ser humano y un gran novelista. Muchas gracias por este credo caldosiano atemporal que nos sirve para hoy, para mañana, para siempre, en cualquier lugar del mundo. Muchas gracias. Nos encontramos dentro de 15 días con otra sorpresa. Gracias, amigos.